Dice que el video terminó. ¿No le empezaste? ¿Pusiste a empezar video? Sí, están vivos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. No sé si hermana Berito, hermana Edith, si ya estamos listos. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Márcale por teléfono. Gloria a Dios. No aparece, hermana, ¿qué pasó? Ya está. Ok. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Disculpen, ¿verdad? ¿Qué quieres el teléfono? Las inconveniencias que tenemos. Ok, hermana, ya está así, lo giro, hermana. Que lo gires porque está aquí. Para. Aleluya. Que ya empieces, dice. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, la oportunidad, hermanos, de estar en la página de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. De antemano agradecemos, ¿verdad?, a los hermanos, a las hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos han dado la oportunidad de compartir la palabra del Señor, ¿verdad? A nuestra hermana Berito Gil, a nuestra hermana Edith Gil. Dios les bendiga, amadas hermanas, en el nombre del Señor, a nuestra amada iglesia Éfeso de Puebla a Puebla. Gloria sea al Señor. Tenemos un pequeño inconveniente, hermanos, ¿verdad? Un pequeño inconveniente por el problema del internet. No sé si podamos, ¿verdad?, tratar de arreglar esto en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a tratar, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa hora. No sé si ya ese inconveniente se haya solucionado en el nombre del Señor. Bien, hermanos, queremos compartir, hermanos, la palabra del Señor en esta transmisión, en esta programación titulada, ¿verdad?, En Cristo somos más que vencedores. Agradecemos a Dios, hermanos, ¿verdad?, esta oportunidad de transmitir desde el lugar de Baja California Norte, hermanos, cerca, ¿verdad?, de la frontera con Estados Unidos. Hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos da esta oportunidad, nos da la vida. Hace un poco, hermanos, de frío en este lugar, hermanos, ¿verdad?, de allá de Puebla. Hace un poco de frío, vaya, los pies los tenemos congelados en este lugar por el frío, ¿verdad?, que está haciendo, hermanos, en este lugar. Pero vamos a entrar, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor, ya que el tiempo, ¿verdad?, pues, hermanos, ha avanzado demasiado. Queremos, hermanos, leer con ustedes, hermanos, allá en el libro, hermanos, de el segundo libro de los Crónicas, su capítulo, hermanos, en este caso 7, una porción, hermanos, muy conocida por la iglesia del Señor, una porción muy hermosa a la vez, ¿verdad?, hermanos, que nos habla muy importante, ¿verdad?, sobre, hermanos, en este caso, ¿verdad?, lo que el pueblo del Señor debe de hacer en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, hermanos, ¿verdad? Queremos, hermanos, pues dar, hermanos, sin más, hermanos, previos, ¿verdad?, lectura a esta porción de la palabra y así encomendarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a segundo libro de los Crónicas, capítulo 7,
su versículo, hermanos, 13 y versículo 14 de la palabra bendita del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una vez más, damos lectura al versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amada audiencia, vamos a orar. Señor, ahora vamos a pedirle al Señor de su Padre Celestial. Una vez más nos encontramos delante de tu presencia en esta hermosa hora, bendito Dios maravilloso, que vives y reinas por toda la eternidad. Te agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor, Dios eterno, en esta página, Señor de la gloria. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, te agradecemos por tu fidelidad. Ahora rogamos que nos puedas guiar, Señor, con la presencia bendita de tu Espíritu Santo, que puedas llenar nuestros corazones, que puedas hablar, Señor, a esta juventud, Señor, de la gloria de nuestros tiempos, Señor del cielo. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Cierto, Padre, que queremos, Señor de la gloria, lograr el objetivo, Señor, que dice aquel título de la página: en Cristo somos más que vencedores, Padre. Pero rogamos, Señor, que tú seas el que nos guíes y nos dirijas con la presencia de tu Espíritu Santo para poder, Señor, atender a tu palabra, recibirla con gozo y ponerla por obra, Señor, en esta hermosa hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, pues de antemano, ¿verdad? Agradecemos a Dios, ¿verdad? Todas las bondades que Él nos ha dado, hermanos. A nuestros hermanos, ¿verdad? De allá, de la ciudad de Puebla. Hermanos, a nuestro pastor, en este caso, Pablo Olivares, ¿verdad? Poblano. También un saludo a nuestro hermano, un saludo a nuestra hermana Berito, un saludo a nuestra hermana Edith, un saludo al editor de la página, nuestro hermano Eliseo. Dios los bendiga a todos, hermanos, y nos da gusto compartir con ustedes, hermanos, la palabra del Señor. Bien, hermanos, al dar lectura a esta porción de la palabra, pues, hermanos, podemos alcanzar a notar, hermanos, que es una porción que toda la iglesia del Señor conoce, que toda la iglesia del Señor, hermanos, hasta cierto modo ha leído una, dos o tres ocasiones, y que esta porción, hermanos, tiene mucho que ver en relación, hermanos, a la juventud, en relación, hermanos, ¿verdad? También a los adultos, porque yo creo que también nos están sintonizando, hermanos adultos, Iglesia del Señor, aquí en nuestro bello país de México, hermanos, ¿verdad? En nuestro estado de Baja California Norte, pero también en los demás estados del país mexicano, hermanos, y también, hermanos, ¿verdad? Nos sintonizan, hermanos, de allá de Estados Unidos, que también han estado al pendiente, ¿verdad? Al saber que vamos a compartir, hermanos, este mensaje con ustedes. Hermanos, lo que acabamos de leer, hermanos, podemos alcanzar a notar, hermanos, que aquel hombre llamado Salomón, hermano, tuvo, hermanos, esa comunión con el Señor a inicios, hermano, de su reinado sobre Israel. Hermano, podemos alcanzar a ver que después de que Salomón, hermanos, habla con Dios, después de que Salomón, hermanos, también, hermano, edifica la casa del Señor, Dios, hermanos, se manifiesta hablando con él, según el versículo 12, dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y ahí empieza la porción que acabamos de darle lectura. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos jóvenes, podríamos titularle a nuestro tema, ¿verdad? ¿Cómo ser vencedores en Cristo Jesús? Podríamos ver, hermano, esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor, pero queremos titular nuestro tema, hermanos, en esta hermosa hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, hermanos, dar lugar a nuestro tema titulado de la siguiente manera: 4 pasos para que Dios nos responda. Una vez más, repetimos nuestro tema: 4 pasos para que Dios nos responda. Y vaya, hermano, no hay mucho, hermano, que profundizar al dar nuestro tema. Al dar nuestro tema, hermanos, estamos, hermano, mencionando esos 4 pasos que la palabra del Señor en esta hermosa tarde nos está mostrando. En el versículo 14 podemos ver, hermano, ahí los 4 pasos que la palabra del Señor nos marca para que Dios nos responda. Y qué mejor que nos respondiera, hermanos, en toda la circunstancia que estamos atravesando, hermanos, en estos días en el mundo entero. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, desanimados, desalentados y pensando que Dios no le responde? Pero tal vez, hermano, porque hace falta dar estos pasos principales e importantes que Dios estableció para que Él respondiera a toda petición y a toda necesidad, hermanos. Podemos alcanzar a leer el versículo 14 y recalco, no hay mucho que profundizar, pero sí entender, hermanos, lo que el Señor establece en su palabra. Dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando hablamos, hermanos, de estos 4 pasos, podemos, hermanos, enumerarlos de la siguiente manera. Esos 4 pasos para que Dios nos responda. Primero, humillarnos ante Dios. Segundo, orar a Dios. Tercero, buscar a Dios. Y cuarto, convertirnos a Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra en esta tarde y nos quiere, hermanos, enseñar. ¿Cuántos anhelamos que Dios responda en la familia, que Dios responda en casa, que Dios responda en las necesidades, que Dios responda en la iglesia, en los problemas, hermanos? Pero si nosotros, hermano, pasáramos por alto estos pasos que Dios estableció hablando con Salomón, hermano, es muy probable que suceda lo que dice la Escritura: pedís y no recibís, porque pedís mal. Hermano, hermana, dice la palabra del Señor en esta hermosa tarde, ¿verdad? El primer paso que alcanzamos a notar, hermano, humillarnos ante Dios. Hermano, hermana, es necesario entender que todo cristiano, hermanos, debe humillarse delante del Señor, debe humillarse delante de Dios. Este punto no es muy difícil cuando, hermanos, de todo corazón nos acercamos a Dios y un verdadero cristiano se empieza a humillar a Dios. Es difícil, hermano, cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros estamos separados de Dios, cuando nosotros estamos alejados de Dios. Podemos alcanzar, hermanos, a notar en algunas notas que tenemos sobre la palabra humillarnos o humillarse. Hermanos, la palabra humillar, según algunos hermanos estudiosos sobre esta palabra, quiere decirnos, hermano, inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente especialmente en señal de sumisión o acatamiento. Escuche bien, la palabra humillarse quiere decirnos inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza
o la rodilla, especialmente en señal de sumisión o acatamiento. Hermanos, pero no solamente, hermanos, humillar significa esto. También podemos decir que humillar o humillarse significa abatir el orgullo. Escuche, jóvenes, humillarse significa abatir el orgullo y la altivez, reconociendo superioridad y aceptando condiciones y mandos. Eso es lo que la Biblia, hermanos, quiere enseñarnos. Para que Dios nos responda, necesitamos aprender a humillarnos ante Dios, aprender a humillarnos delante de Dios, abatir el orgullo y la altivez, reconociendo superioridad. Y eso es lo que a los humanos mucho nos cuesta, hermanos, llevar a cabo. Nos cuesta, hermanos, en este caso, abatir el orgullo y la altivez. Nos cuesta reconocer superioridad. Nos cuesta aceptar condiciones y mandos, hermanos. Es tan triste ver, hermanos, que en nuestros tiempos jóvenes no quieren, hermanos, humillarse ante la presencia de Dios. Pero eso sí, queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios nos conteste. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios restaure. Queremos que Dios nos levante. Queremos que Dios nos use. Cuán importante, hermano, hermana, es que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios. En otras palabras, abatir nuestro orgullo, como lo hemos dicho, y la altivez, hermanos. También, hermanos, por naturaleza, se menciona, ¿verdad?, que por naturaleza y formación, el ser humano no le gusta humillarse ante nada. Nos cuesta inclinarnos y reconocer superioridad en todos los órdenes, como por ejemplo, el orden familiar, en el trabajo, en la profesión, aún en la iglesia, en el departamento juvenil. Nos cuesta, hermano, reconocer superioridad. Hermano, nos cuesta, aún podemos decirlo, en el ministerio. Nos cuesta reconocer superioridad, hermanos. Hermano, por naturaleza, como lo hemos dicho, información del ser humano, hermano, no le gusta humillarse al ser humano. Le cuesta humillarse. Le es difícil, hermanos, humillarse. Y, hermano, pero cierto que principalmente nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de entender que debemos humillarnos delante de nuestro amado Dios, hermano. Gloria a Dios, amén. Hermano, qué maravilloso sería si nosotros empezáramos a humillarnos ante Dios, reconocer la superioridad de Dios. Podemos leer esta historia cuando Salomón, hermanos, empieza y dice, hermano, ¿verdad?, que él empezó su ministerio, o que él empezó su reinado, hermano, su trabajo, su labor. Fíjese que Salomón, hermano, lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Dios le estaba diciendo en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, Salomón lo hizo. Salomón lo hizo. Cuando Salomón, hermano, recibió, hermanos, el cargo de rey, cuando tomó el reinado de Israel, hermano, podemos encontrar en la palabra del Señor, hermano, hermana, que Salomón en el primer libro, hermano, de los Reyes, capítulo 3, vamos a leer esta porción, hermano. Salomón se humilló ante Dios. Vamos a ver de qué manera se humilló este varón, hermanos, ante Dios. ¿Por qué Dios le concedió un corazón entendido? ¿Por qué Dios le concedió, hermano, sabiduría? ¿Por qué Salomón fue un hombre, hermano, espléndido, poderoso en sabiduría, y que no había un hombre igual a él, hermanos? ¿Por qué? Vamos a ver, hermano, que Salomón, hermano, se doblegó ante Dios. Hermano, Salomón se humilló ante Dios y Dios le concedió, hermano, la petición que él hizo, no por las bonitas palabras que él tuvo, sino por la humillación que hizo delante de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, hermanos. Vamos a leer, aquellos hermanos que puedan tener a su alcance la palabra del Señor, la Santa Biblia. Les voy a invitar que abra, ¿verdad?, las Santas Escrituras en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, su versículo, hermanos, 7.
Ahí podemos ver, hermano, de qué manera Salomón, hermano, se humilló ante el Señor, aceptó, hermano, inferioridad, aceptó, hermanos, en este caso, superioridad de parte de Dios. Él se hizo inferior a Dios y reconoció que Dios es superior en todos los ámbitos de la vida. Y eso fue lo que le llevó, hermano, a ser un hombre sabio, entendido, un hombre útil en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y escucha lo que dijo. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Fíjese de qué manera Salomón se humilla ante Dios. O probablemente Salomón podría haberle dicho, Señor, tú me has puesto como rey de Israel. Ahora te ruego, te pido que me des sabiduría. Pero no, Salomón reconoció en ese momento diciendo, yo soy joven. Yo soy joven. Reconoció que era inferior, insuficiente, incapaz, inexperto. ¿Cuánto le ha costado a la juventud, hermanos, humillarse delante de Dios? Joven, señorita, ¿cuánto nos ha costado humillarnos delante de Dios? Hermano, hermana, en la iglesia del Señor, ¿cuánto nos ha costado humillarnos delante de Dios? Reconocer, hermano, que somos incapaces, reconocer que somos insuficientes, reconocer que no podemos, hermano, y que necesitamos la ayuda del alto y sublime Dios que vive por toda la eternidad, hermanos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios. Para que Dios nos responda, como primer paso, necesitamos humillarnos ante Dios, hermanos. Amén. Ahora, quiero también, hermanos, en este caso, hermanos, ver que la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, nos insta a que nos humillemos a Dios. Por ejemplo, quiero que vayamos a Santiago, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, rápidamente. Vamos a ir a esta porción, Santiago, capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Vea cómo el Señor, hermanos, nos habla de que nos humillemos. Aprendamos, hermanos, a humillarnos delante de su presencia. Reconozcamos, hermano, la superioridad de nuestro Dios. Reconozcamos su poderío. Reconozcamos, hermanos, su potestad, su gloria. Vaya, Él nos dice repetidas veces en su palabra, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces debemos entender que a Él debemos de humillarnos, que a Él debemos quebrantarnos, a Él debemos abatir el orgullo, hermanos. A Él debemos de, hermanos, doblegarnos, cuéstenos lo que nos cueste, corramos a Dios y nos humillemos con todo nuestro corazón. Rápidamente, Santiago, capítulo, hermanos, 4, hermanos, porciones muy conocidas por el pueblo del Señor, pero, hermanos, que tienen suma importancia en relación a humillarnos delante de Dios. Rápidamente, Santiago 4, su versículo, quiero que leamos el versículo 10. El versículo 10 dice la Escritura, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Escucha, joven, señorita. Humillaos delante del Señor. Debemos de humillarnos delante del Señor. Versículo 10, hermanos, nos los aclara. La primera frase de una manera tan clara, hermanos, tan directa. Dice, humillaos delante del Señor. Versículo 6 también nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo podemos constatar en el Salmo 138, hermanos. También ahí la palabra del Señor dice que Dios atiende a los humildes, mas a los altivos los mira de lejos, hermanos. Mire cuán necesario es aprender a humillarnos delante del Señor. Vea usted otra porción donde nos invita
donde nos instruye a que nos humillemos delante del Señor. Rápidamente, primera de Pedro, capítulo 5, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a esta porción de la palabra bendita del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su capítulo 5, su versículo 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano joven, señorita, hermanos que nos sintonizan, vean cuán necesario es humillarnos delante de Dios para que el Señor, para que Dios nos responda nuestra plegaria, responda nuestra oración, responda nuestra necesidad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo, hermanos 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire qué maravilloso. Mire la palabra del Señor. No es, hermano, qué sé yo, un hombre. No es una denominación que nos invita a decir y nos dice que nos humillemos a Dios. No, es el mismo Dios por medio de su palabra, diciéndonos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando nos dice bajo la poderosa mano de Dios, quiere decir que nos humillemos ante el Dios, hermano, que no conoce lo imposible, porque Él es el Todopoderoso. Y qué mejor humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. También dice la Escritura más adelante, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, es necesario que nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro bendito Dios, hermanos. Aleluya. También la palabra del Señor nos da un ejemplo, hermanos. No sé cuántos en esta hermosa tarde puedan recordar la historia que les voy a mencionar de aquel, hermanos, hombre o aquel rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, hermanos, nos habla de aquel hombre, de aquel rey, hermanos, aquel hombre que, hermano, no se doblegaba ante nada ni ante nadie. Y que él hablaba de, yo edifiqué, yo hice, yo soy el rey, a mí nadie me quebranta. Y hermano, déjeme decirle que Dios lo quebrantó de una manera tan especial, para que entendiera aquel hombre que es necesario humillarse delante de Dios. Él mismo lo reconoció, hermanos. Rápidamente quiero que vaya a Daniel capítulo 4, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amado joven, amada señorita, le voy a invitar a que vaya a esta porción de Daniel, su capítulo, hermanos, 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente quisiera que, hermanos, nos acompañaran a leer esta porción, hermanos, de la palabra bendita del Señor, cómo este rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que es necesario humillarse delante de Dios. Es necesario humillarse delante de Dios. Rápidamente, Daniel capítulo 4, vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 30 al 37. 4, 30 al 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Escuche, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Mire, este hombre no le gustaba humillarse. Él dice, yo edifiqué esta gran ciudad, yo edifiqué esta gran Babilonia con la fuerza de mi poder. Y hermano, y dice, y para la gloria de mi majestad. Mire qué altivo, qué soberbio este hombre, hermanos. ¿Cuántos jóvenes, recalco, no les gusta humillarse? No les gusta ser, hermanos, personas que abatan el orgullo. Mire que en la casa, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el departamento, hermano, no les gusta, hermano, someterse bajo, en este caso, bajo autoridad o bajo superioridad, hermanos. No les gusta, pero cuán necesario es humillarnos delante de Dios. Cuán necesario lo es. Seguimos leyendo lo que dice esta historia, hermanos. Dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino
una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino que ha sido quitado de ti y de entre los hombres, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escuche, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. A mis gobernadores y a mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37, póngale mucha atención. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Miren, hermano, hermana, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso ejemplo. Un rey que pensaba tenerlo todo, poderlo todo, hacerlo todo, que no necesitaba de nadie. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, hermanos, así viven, así se sienten, así se creen? Pero cuán necesario, hermano, hermana, es humillarnos delante de Dios. Cuán necesario es humillarnos delante de Dios. La palabra del Señor nos aclara. El rey Nabucodonosor lo dice, ¿verdad? Que Dios, hermano, es el que puede humillar a los que andan en soberbia. A los que andan en soberbia. Podemos ver sin fin de ejemplos, hermanos. Podemos ver el Salmo 51, versículo 17. Podemos ver, hermanos, Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Hermano, cuán necesario es humillarse delante de Dios. Cuán necesario. Por eso, hermano, hermana, es necesario que nosotros aprendamos que para que Dios nos responda, necesitamos humillarnos delante de Dios. Bien, vamos a pasar, hermanos, a lo siguiente, regresando a esta breve, hermanos, porción bíblica que hemos tomado como base. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, escuche bien, y oraren. En segundo lugar, dijimos, hermano, en segundo paso, hermano, orar a Dios. Así como el primero, hermano, humillarnos ante Dios. En segundo lugar, orar a Dios. Para que Dios nos responda, necesitamos orar a Dios. Porque una vez que la persona se humilla ante Dios, recalcamos, Dios no desprecia a los humildes. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en Salmo 138, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, una vez que nosotros aprendamos a humillarnos, hermanos, ante Dios, entonces podemos acercarnos a orar a Dios. Podemos acercarnos a pedir a Dios de su ayuda. Podemos acercarnos a pedir a Dios de su misericordia, pero también cuán necesario es que nosotros seamos jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas de oración. Cuán necesario y cuán importante para que Dios nos responda. Necesitamos ser personas
cristianos de oración, hermanos. Amén. Podemos ver el ejemplo que nos marcó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración, hermanos. Fue un hombre de oración. Y hermano, y él mismo aclaró diciendo que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, creyendo, lo recibiremos. Cuán necesaria es la oración. Pero hermano, queremos ver esta porción muy interesante también, hermanos, de la palabra del Señor. San Lucas capítulo 18, rápidamente quiero que vayan a San Lucas capítulo 18. Tal vez, hermanos, es muy extensa esta enseñanza. Podemos abarcar muchas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Sobre humillarnos delante de Dios o sobre la oración. Pero, hermanos, queremos, hermanos, ser breves, hermanos, en el nombre del Señor. Rápidamente, San Lucas capítulo 18, versículo 1. Muchos hermanos conocen esta porción, muchas hermanas conocen esta porción. Hermanos, vamos a leerla y algunos que a lo mejor no tienen a su alcance una Biblia, pueden recitarla. San Lucas 18:1 dice la escritura de la siguiente manera. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, hermano, como lo hemos dicho y lo hemos enseñado sin fin de veces, no debemos de verla, hermano, como una obligación. No debemos de tomar a la oración como, hermanos, una exigencia de parte de Dios. Tampoco debemos de ver a la oración, hermano, como un requisito. La Biblia nos dice que debemos de ver a la oración como una necesidad. Como una necesidad. Hermano, es necesario que nosotros nos detengamos a donde estemos y nos demos cuenta qué vida de oración llevamos delante de los ojos de nuestro buen Dios, hermano. Nos demos cuenta qué vida de oración llevamos. Hay hermanos que no les gusta orar. Hay hermanas que tampoco les gusta orar, mucho menos en nuestros tiempos a los jóvenes. Pero eso sí, cuando queremos que Dios nos responda, hermano, doblamos rodillas y queremos que el Señor conteste nuestra oración al instante, al momento. No es así, hermano. Debemos de llevar una vida de oración delante de la presencia de nuestro Dios. Cuán importante es ver a la oración como una necesidad. Así como usted tiene necesidad de comer todos los días, así tiene usted la necesidad o debe de ver a la oración como una necesidad de orar todos los días. Así como tiene la necesidad, hermano, de beber agua todos los días, así la oración debe de ser para nosotros una necesidad, hermanos. Una necesidad. No la veamos como una obligación, como un deber, hermano, simplemente no, sino como una necesidad, como el Señor nos los estableció. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amado joven y señorita, podríamos hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿En verdad te acercas a la casa del Señor para doblar tus rodillas y orar a Dios? Encomendarte a Dios, rogarle a Dios que te guarde, que te cuide, que te proteja y que cuando llegue el día malo, Él te defienda. Hermano, porque si nosotros nos acercamos solamente cuando es el día malo, nos acercamos en oración a Dios, estamos, hermanos, buscando a Dios únicamente por beneficio personal. Y no debe de ser así. Dios quiere un pueblo de oración, una iglesia de oración, una juventud de oración, hermanos. ¿Sí? Qué maravilloso ver, hermano, que podamos ser, como dice, hermano, el tema de la programación. En Cristo somos más que vencedores. Pero para poder ser más que vencedores, sí necesitamos humillarnos delante de Dios. Y sí necesitamos ser jóvenes de oración, ¿sí? Para poder lograr ser más que vencedores, hermanos. Amén. Podemos ver también, hermanos, San Lucas 18, en esta misma porción, su capítulo 18, versículo 10, hermanos. Vea esta historia, hermanos. Hablamos, ¿verdad?, de que debemos de orar a Dios. Escuche bien, orar a Dios, no orar para nosotros mismos, no orar para que los demás nos escuchen, no orar para que los demás nos vean, no, orar a Dios. Tenemos este ejemplo, hermanos,
capítulo 18, versículo 9 en adelante. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Escucha bien. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escucha bien. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Quiere decir que no le oraba a Dios. Él oraba y decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Porque diezmo, porque oro, porque ayuno. Él oraba para sí mismo, dice la Escritura. Hermano, ¿cuántos han perdido la noción de orar a Dios verdaderamente? ¿Cuántos han perdido el verdadero significado de orar a Dios verdaderamente, hermanos? Jóvenes, no vayamos a ser de ese tipo de jóvenes, de ese tipo de señoritas. Si en verdad queremos ser en Cristo más que vencedores, si en verdad queremos que Dios nos responda, necesitamos orar verdaderamente a Dios, hermanos. Amén. Bueno, podemos seguir leyendo esta historia. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Cómo uno ora a Dios y otro ora para sí mismo. ¿Cuán necesario es orar a Dios, hermano, hermana? Podemos ver también Colosenses rápidamente. Vamos a ver Colosenses capítulo 4 en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que vayan a esta porción, hermanos, los que tengan a su alcance la palabra del Señor, que nos están sintonizando, que están siguiendo esta transmisión, esta enseñanza de la palabra del Señor, hermanos. Rápidamente, Colosenses, su capítulo, hermanos, 4. Colosenses capítulo 4 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que debemos ocuparnos en la oración, hermanos. Cuán necesaria es la oración para nosotros. A veces, hermanos, cantamos aquel hermoso canto, ¿verdad? Que, hermanos, en las iglesias de nuestro movimiento Éfeso cantamos con mucho gozo, con mucha alegría, orando sin cesar, venceremos. Para que podamos vencer, necesitamos más poder, y ese poder lo podemos encontrar orando sin cesar. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos velar en la oración. Primera de Pedro, capítulo 3, también nos habla algo relacionado a la oración, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, rápidamente queremos ver esta porción. Primera de Pedro, su capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Escuche bien. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuán necesario es orar, hermanos? Porque Dios atiende nuestras oraciones. Primera de Pedro, capítulo 4, y hermano, y vamos a pasar al siguiente punto. Capítulo 4, versículo 7, hermanos. Vea usted lo que dice la escritura de esta porción. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuán importante es que oremos, hermanos. Cuán necesario es que oremos. Jóvenes, señoritas, cuán necesario es que oremos. Veamos la oración como una necesidad. Amén. Para que Dios nos responda, necesitamos orar. Tercer paso que debemos de dar
para que Dios nos responda? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor allá en segundo libro de los Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, y dice la Escritura, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, ¿verdad? Y buscar en mi rostro. Cuán necesario es buscar a Dios, hermanos. Escuchen bien, para que Dios nos responda, necesitamos humillarnos ante Dios. Segundo, para que Dios nos responda, necesitamos orar a Dios. Para que Dios nos responda, necesitamos buscar a Dios. Cuán necesario buscar a Dios. Isaías, un versículo muy conocido por nosotros. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios y buscar a Dios. La Biblia en todas sus páginas nos enseña, nos instruye, nos anima a que busquemos a Dios siempre, hermanos. Busquemos a Dios siempre. Vamos a ver la palabra del Señor rápidamente. Primer libro de los Crónicas, capítulo 16, hermanos, rápidamente para no abarcar mucho tiempo, para poder terminar a tiempo. Rápidamente, primer libro de los Crónicas, su capítulo, hermanos, capítulo 16, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Salvador. Capítulo 16, versículo 10 y versículo 11. 16, 10 y 11, hermanos. Cuando lo tengamos, ¿verdad? Pues alabemos al Señor, hermano, para poder dar lectura a esta porción. Gloria al Señor. Aleluya. Primer libro de los Crónicas, capítulo 16, versículo 10 y 11. Dice la Escritura, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Debemos de buscar a Dios continuamente. Y la palabra continuamente nos quiere decir, hermano, diario. Y la palabra diario, pues entendemos que es todos los días. Debemos de buscar a Dios todos los días, hermanos. Amén. Debemos de buscar su presencia, debemos de buscar su poder, debemos de buscar su gloria, debemos de buscar su rostro todos los días. Por eso Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hermanos, entonces podemos ver, hermano, que para que Dios nos responda, necesitamos buscar a Dios. Joven, señorita, si usted está pasando por una lucha, por una prueba, yo desconozco el problema que estés pasando, yo desconozco la lucha que estés pasando, yo desconozco, tal vez tengas luchas en casa, tal vez tengas luchas en el trabajo, tal vez tengas luchas en la familia, tal vez tengas luchas en el departamento o en la iglesia. Hermano, mire, lo que necesitamos hacer para que Dios nos responda. Lo que necesitamos hacer para que Dios nos responda. Hermano, el Señor dice, si tú te humillas, si tú oras, si tú te pones a buscar mi rostro, si tú te conviertes de tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. En otras palabras, te responderé. Te responderé. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Seguimos adelante, hermanos, podemos ver, entonces debemos de buscar a Dios, hermano, continuamente, diario, todos los días, así nos marca esta porción de la palabra, pero vamos a buscar también en Deuteronomio capítulo 4, una porción muy hermosa que no quiero pasar por alto, hermanos, rápidamente, Deuteronomio capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a esta porción, Deuteronomio, su capítulo 4, en el nombre del Salvador. Su versículo 29, hermanos. Deuteronomio 4, 29. Dice la palabra del Señor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, escuche, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vea lo que dice la palabra del Señor, amado joven, amada señorita. Vea lo que dice la palabra del Señor, amado hermano. Dice la Escritura de una manera tan especial, tan clara, tan, hermano, tan precisa, tan hermosa, tan maravillosa. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, ¿cuándo debemos de buscar a Dios?
continuamente. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Con todo nuestro corazón, hermanos. Con todo nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Bien, vamos a pasar a otra porción, hermanos, también. Primer libro de los Crónicas, capítulo 28, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos buscando esta porción de las Santas Escrituras en el nombre del Salvador. Rápidamente vemos que esto lo que le estamos mencionando, hermano, hermana, esto es lo que le estamos mencionando, lo que Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón, hermano, le dedicó la casa de oración al Señor, la casa de oración a Dios. Dios le dice, si se humillare mi pueblo, Salomón se humilló. Dios le dice, y oraren, Salomón oró. Dios le dice, y buscar en mi rostro, Salomón buscó a Dios, hermano. Y hermano, y usted sabe quién fue Salomón. Y usted sabe cómo Dios usó a Salomón, cómo lo llevó de poder en poder y de victoria en victoria, hermanos. Amén. Ahora, vamos a esta porción de la palabra y con esto terminamos el tercer punto, tercer paso, pasamos al cuarto. Primer libro de los Crónicas, capítulo, hermanos, 28, su versículo 29. 28, 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primer libro de los Crónicas, capítulo 28, versículo 9, perdón, versículo 9, si le diga 29, es 9. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mire qué maravilloso. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Verdad? Hermano, hermana, cuál maravilloso, hermano, es buscar a Dios. Qué hermoso es buscar a Dios. Hermano, aquí podemos ver en Baja California, a Dios gracias, y los hermanos de Baja California que nos están sintonizando, ¿verdad? Hermanos, ellos saben que, hermano, desde que pusimos un pie en este lugar, el único objetivo que hemos tenido con los hermanos de esta zona de Baja California, con todas las iglesias que Dios nos permite, hermanos, ministrar, ¿verdad? O pastorear, hermanos, les hemos invitado, les hemos enseñado, les hemos instruido que nuestro deber como hijos de Dios es buscar a Dios, hermanos. Es buscar a Dios. Hermano, hermana, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, no es tiempo perdido si tú en esta hermosa tarde buscas a Dios. No va a ser un tiempo de balde si tú en esta tarde buscas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, por último, hermanos, el último paso que debemos de dar para que Dios nos responda es, hermanos, convertirnos a Dios. Convertirnos a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros nos convirtamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿De qué manera? En la palabra del Señor nos enseña de qué manera nos podemos convertir a Dios. Vea usted lo que dice esta porción de la que nos basamos. Segundo libro de los Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice esta porción. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, escuche, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse a Dios es dejar nuestros malos caminos, hermanos. Convertirnos de todo nuestro corazón a Dios es dejar nuestros malos caminos. Joven, señorita, ¿cuánto le ha costado a la juventud en estos días dejar los malos caminos? ¿Cuánto le ha costado a los jóvenes dejar los malos caminos? Pero déjeme decirle que no es imposible, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Amén. Podemos dejar esos malos caminos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire cuántos jóvenes, hermano, son cristianos, ¿verdad? O dicen ser cristianos, van al templo, van a las oraciones, van, hermanos, al departamento, tal vez, hermano, participan, ¿verdad? O están integrados en una rondalla, hermano, pero no han dejado sus malos caminos. Déjeme decirle
que dejar los malos caminos, ese hermano es muestra de valentía. Un joven que se atreve a dejar esos malos caminos es un joven valiente. Un hermano que se atreve a dejar los malos caminos es un hermano valiente. Decidió dejar los malos caminos por seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermano, aquí no dice si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. Hermano, podemos ver, hermano, en Isaías 55 también, esta porción tan hermosa, capítulo 55, su versículo, hermanos, 7. Vamos a ver Isaías 55, versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. Rápidamente, hermanos, quiero llevarlos a esta porción para ir terminando en el nombre del Señor Jesucristo. 55, 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tan solo nos atreviéramos a dejar nuestros malos caminos y nos convirtiéramos a Dios con todo nuestro corazón, Él está dispuesto a perdonar, hermanos. Él está dispuesto a lavar, Él está dispuesto a santificar, Él está dispuesto a restaurar. ¿Cuántos jóvenes, pudiendo ser útiles en las manos de Dios, hermano, están en malos caminos y por esa causa no pueden servirle ni agradarle a Dios? Pero si tan solo en este día, en esta tarde, dejaren sus malos caminos, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Hermano, dice la Escritura en esta porción, la palabra del Señor nos aclara y nos dice, ¿verdad? Hermano, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En perdonar. Necesitamos, ¿verdad?, atrevernos a dejar esos malos caminos, hermanos. Esos malos caminos, deje esos malos caminos, ese mal camino, hermano, de vestirse indecentemente, esos malos caminos de hablar indecentemente, esos malos caminos de pensar indecentemente, esos malos caminos, hermano, tal vez de arreglarse indecentemente, ¿verdad? Hermano, esos malos caminos, Dios los desprecia. Dios quiere que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón. Podemos mencionar, hermano, por último, ¿verdad?, esta porción de la palabra de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas se quedan atrás, las viejas cosas pasan, las viejas cosas allá se olvidan. He aquí, Cristo hace todas nuevas, hermanos. Todas las cosas las hace nuevas. Hermano joven, hermana señorita, hermano adulto, si hoy te atrevieres a dejar tus malos caminos, si hoy te convirtieres a Dios con todo tu corazón, Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a lavarnos, a hacernos nuevas criaturas. La invitación sigue abierta. Dice la palabra del Señor allá en Isaías 1:18. Venid a mí luego y estemos a cuentas. Amén, hermanos. Hermanos, es necesario que demos estos pasos para encontrar respuesta de parte de nuestro Dios. Es necesario, hermano, hermana, que demos estos pasos tan importantes que Dios estableció en aquel tiempo, en el tiempo de Salomón. Se los estableció, se los dijo, se los aclaró, hermano, diciéndoles que era necesario que se humillaran ante Dios, que era necesario orar ante Dios y que era necesario buscar a Dios y que es necesario convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar leyendo esta porción en la que nos basamos rápidamente y hermanos, así vamos a dar gracias a Dios, esperando, hermano, hermana, que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando, que puedas reflexionar, que tal vez a lo mejor tú te has desesperado porque Dios no te ha respondido o no has encontrado respuesta en Dios. Hermano, tal vez te hace falta dar estos pasos tan importantes para que Dios nos responda, para que Dios, hermano, conceda las peticiones de nuestro corazón. Acuérdese, porque Jehová es bueno
y para siempre es su misericordia. Dios, hermano, no guardará para siempre su enojo. Hermano, si tan solo viniéramos a Él, nos pusiéramos a cuentas, Él está presto para perdonarnos, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Dice esta porción, hermanos, del primer libro, segundo libro de los Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera tan especial. Segundo libro de los Crónicas, hermanos, regresamos rápidamente a esta porción, capítulo 7, versículo 14, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra santa y gloriosa de nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Versículo 17. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, le dijo el Señor, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David. Hermano, Dios respondería, Dios contestaría, Dios, hermano, daría, hermano, bendición a este hombre si tan solo hiciera lo que Dios estableció. ¿Qué estableció? Hermano, ya lo hemos mirado en 4 pasos. Si es necesario, hermano, en esta hermosa hora, doblar rodillas y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque me ha costado ser humilde, porque me ha costado humillarme. Perdóname, Señor, porque no he dedicado tiempo a la oración. Perdóname, Señor, porque no he buscado tu rostro como tú lo demandas. Perdóname, Señor, porque no me he convertido a ti con todo mi corazón como tú quieres. Señor, ayúdame a ser diferente. Como dice aquel hermoso canto, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar de antemano, ¿verdad? Un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando, pero hermanos, vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida. Oramos al Señor. Padre de la gloria, una vez más nos acercamos delante de tu presencia en esta hermosa hora. Amado Señor, que vives y reinas por toda la eternidad, gracias te damos por habernos permitido, Señor, por habernos permitido meditar en tu palabra, reflexionar en ella. Hemos escuchado este tema titulado 4 pasos para que Dios nos responda. Ahora, Señor de la gloria, te agradecemos en esta hermosa hora, Dios eterno, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de nuestro Dios. Ayúdanos a orar a Dios. Ayúdanos, Señor de la gloria, a buscar a Dios. Ayúdanos, Señor, a convertirnos a Dios con todo nuestro corazón, para que así podamos hallar respuesta de parte de nuestro Dios. A ti sea la gloria, sea la honra. Bendice los hogares que nos han estado escuchando, bendice las familias que nos han estado sintonizando, los jóvenes, las señoritas, los hermanos, bendícelos, toca sus corazones, Señor, y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y la alabanza. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pues bien, hermanos, Dios los bendiga en gran manera. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Carlos Manuel López Contreras, pastor aquí en la zona de Baja California Norte, y un saludo, ¿verdad? Una vez más a todos los hermanos que sintonizan, en especial a nuestra hermana Berito, a nuestra hermana Edith, a nuestra hermana Tinita, a su familia, ¿verdad? Dios les bendiga, y al editor de la página de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios los bendiga, hermanos. Saludos. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano, por haber compartido la palabra de Dios, y un saludo a su familia, a sus hijos, hermano, y de parte también de la Iglesia Éfeso, un saludo para la iglesia también, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido, hermano, y es de edificación para nuestras almas. Dios le bendiga, hermano. Bien, hermano. Dios le bendiga. Hasta luego.